Hola amigos, nuestro tema de hoy es cómo tener la pareja ideal y no morir en el intento. Por problemas técnicos no pudimos transmitirlo en directo, pero lo hacemos en estos momentos de forma diferida. Para poder llegar a ustedes he contado con la colaboración de 3 patrocinadores, por lo que les pediría que escuchen brevemente sus promociones. Si usted desea dar algún regalo a su ser amado, visite Dulcería Riot. Aquí en Facebook tenemos bombones y trufas de diferentes sabores como maracuyá, Oreo, pisco sour, sake, whisky, con coco, nueces y pecanas. Ahora, si desea chocolates de puro cacao, tanto para preparar como para saborear al instante, llame al siguiente teléfono 969-739-782. Si a su casa le falta vida, algo que lo incentive, que lo motive, que lo comunique con su yo interno, le sugiero mandar a preparar el cuadro de su preferencia con arquetipos místicos, con paisajes, con superhéroes, etcétera, etcétera, con el marco que desee. Solo tiene que entrar a la siguiente dirección, ofiucoart.blogspot.com, y ver nuestros cuadros ya preparados. Si es que le interesa alguna de estas promociones, dejo en esta página los links correspondientes. Creo sinceramente que cualquier persona puede llegar a tener una pareja, si así lo desea. Muchas veces he visto a personas no muy atractivas físicamente ser el centro de atención del sexo opuesto. Recuerdo a un amigo que tenía una personalidad muy amable, que envolvía con su facilidad de palabra a cuanta persona tenía la dicha de escucharlo. También recuerdo a una amiga en particular, que no daré su nombre por razones obvias, que tenía bastante sobrepeso, pero que cautivaba con su manera de ser dulce y delicada. Ahora también están los que tienen un físico envidiable, los que solo con chasquear los dedos aparecen 2 o 3 personas como por encanto. Y no podemos olvidar a los que tienen o tuvieron algún problema psicológico, que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016 concluyó que 1 de cada 4 personas tiene un trastorno mental. Sobre este tema, la agencia EFE en Madrid determinó, entre otras cosas, que 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud que ha aumentado un 18,4% entre los años 2005 y 2015. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. ¿Y por qué les cuento estos datos? Porque estoy convencido que mientras uno tenga traumas o heridas que no ha sanado de su pasado, estas situaciones lo acompañarán toda su vida. Entonces, aquí podemos dar el primer requisito indispensable, no solo para tener una pareja, sino para llevar una vida más armoniosa, el de sanar nuestras viejas heridas. Pero nosotros, ¿qué solemos hacer? Usualmente no queremos reconocer que tenemos un problema y tenemos la creencia que si no nos acordamos, si nos olvidamos, estos quizás un día desaparezcan de nuestras vidas. Pero lamentablemente eso nunca pasa, porque aunque ya no recuerdes lo que te hicieron sentir de niña, aunque ya no recuerdes los maltratos que sufriste, aunque ya no recuerdes cómo abusaban de ti en múltiples sentidos, siempre estará presente en tu subconsciente, y cada vez que vivas una situación similar, será como si la vivieras de nuevo, con la misma intensidad, como si esta situación te estuviera pasando en el presente,
y sentirás el mismo dolor, la misma angustia, la misma desesperación que cuando en realidad pasó. Mucho recuerdo el cuento de Miguel Ruiz, que hablaba de un pueblo que se vio afectado por una enfermedad. A su población le salían heridas por diferentes partes del cuerpo, y fue entonces cuando decidieron ya no tocarse, porque solo un beso en la mejilla o un simple apretón de manos les causaba dolor. Y fue así como poco a poco el pueblo terminó por volverse cada vez más distante. Lo mismo nos pasa ahora. Tenemos tanto miedo de contagiarnos del coronavirus que ahora le huimos al contacto físico, con la creencia que nunca nos vamos a contagiar. Pero ¿se ha preguntado alguna vez si tiene alguna herida en el alma? ¿Si tiene algún dolor sentimental que nunca curó? Y si nunca lo curó, ¿todavía está ahí, latente? Y cada vez que otra persona incite la situación, toque el tema, le va a doler. Este es un proceso de curación que todos debemos hacer. También debemos agregar el segundo punto importante, el aprender a querernos. Una persona que no se quiere a sí misma, no es posible que pueda querer a otra persona. Pero ¿qué significa saber quererse? Quizás la palabra que se ajusta más es amarse. ¿Ustedes qué dicen? Amarse significará comer todas las golosinas que podamos. Amarse será emborracharme de tal manera que al día siguiente bote hasta mi alma. Amarse será desbordar mis deseos. Amarse, amigos, significa que hago cosas que siempre me benefician. Me trato con cariño y espero que también los demás lo hagan. Amarse es disfrutar, hacer alguna cosa que me dé alegría, paz, calma y me haga sentir mejor persona. Usualmente las personas se juntan por diversos motivos. Por ejemplo, mayormente los hombres se van más hacia lo físico. Esto me trae a la memoria un amigo que tenía definido las medidas que debía tener su pareja. Y las medidas eran 90, 60, revienta. Es interesante ver cómo este amigo tenía estas expectativas. Sin embargo, lo único que tenía desarrollado era su enorme ego. Esto unido al machismo imperante, donde muchas veces a la mujer se le ve como un objeto sexual, donde tiene su propio dueño. Digo esto porque antes era muy común, no sé ahora, que las mujeres que se casaban cambiaban automáticamente su apellido, pasaban a adoptar la del marido, usando la preposición de, que denota pertenencia. Por ejemplo, Milagros de Barriga, Serafina viuda de Toro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que el machismo muchas veces también se da en las mujeres. Recuerdo en estos momentos a la mamá de un amigo que decía que los hombres siempre tienen varias mujeres. O como lo que he escuchado muchas veces de muchos amigos míos, donde le dicen a su pareja: mi amor, no te preocupes, tú eres la catedral y las demás son las capillas. Y muchas mujeres lo aceptan. Algunos dicen que lo hacen por sus hijos, porque no pueden sustentarse económicamente, porque a estas alturas ya no se sienten con la fuerza suficiente para empezar de nuevo. Y no solo aceptan estas cosas, sino incluso la violencia. Lo ven como algo normal. Recuerdo a mi padre, que era un gran samaritano y le gustaba ayudar mucho a las personas, ver que golpeaban a una mujer. Inmediatamente él salió a defenderla, pero la mujer que yacía en el suelo alzó la cabeza y dijo: disculpe señor, no se meta, porque es mi esposo. Esto, aunque parezca cómico, existe. Aquí es cuando les doy la siguiente sugerencia.
Más vale solo que mal acompañado. Si la pareja con la que vives es tóxica, te trata mal, tiene gustos diferentes, no se comprende, te ignora, no aprecia lo que haces, ¿qué esperas que no te separas de una vez? Ese daño psicológico no solo repercute en ti, baja tu autoestima, te lleva a la depresión, etcétera, sino que también hace daño a tus hijos. Si un niño ve cómo te maltratan, puede seguir por dos caminos. El primero, que se ponga del lado del agresor y aprenda a ser igual con otras personas. O que se ponga del lado de la víctima y sufra toda su vida por esta situación. Sabemos por estudios psicológicos que si en algún hogar hubo violencia familiar, esto continúa en los hijos. Es usual ver cómo las mujeres que sus padres han sido maltratadores se consiguen parejas con las mismas características. El peor error que puede cometer una pareja que desea formalizar con otra es juntarse con una persona para compensar sus carencias afectivas. Por ejemplo, algunas personas buscan parejas con características parecidas a las de su mamá o su papá, y otras, en cambio, lo opuesto a sus padres. Por ello, la necesidad que al elegir a la persona con la cual vas a convivir, estés libre de acontecimientos que marcaron tu pasado, los cuales nunca pudiste superar y que muchas veces reviven una y otra vez sin que tú puedas controlar. Y la ciencia lo ha reconocido, que cuando un sentimiento negativo no es procesado correctamente, tiene efectos sobre tu parte física. Ahí están los trastornos musculares, los dolores de espalda, la fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. Por darles un ejemplo, los problemas del riñón son causados por el miedo, los del estómago por la angustia, de los pulmones por la tristeza, del corazón por el estrés y los del hígado por la ira. Hasta aquí es lo que les puedo decir desde el punto de vista psicológico. Y con estos consejos puede que ya empiece a mirar la vida de otra manera y quizás pueda hallar una buena pareja que comparta su vida. Pero todavía estarán latentes otros aspectos que muchas veces uno no se da cuenta y que suelen aparecer en la convivencia. Tenga en cuenta que existe la etapa del enamoramiento, que según algunos psicólogos dura aproximadamente 1 o 2 años. En ese periodo, las parejas tratan de mostrar su lado más amable, te llenan de detalles, de miradas, y si eso se conjuga con las relaciones sexuales, se convierte en una droga difícil de dejar. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pues es aquí en donde entra a tallar un plano que está más allá de lo físico, que llamamos lo metafísico, exactamente en el campo de la espiritualidad. La espiritualidad es un camino a seguir, es un tema largo de tratar, pero tengo un video sobre esto. Solo búsquelo en mi página de YouTube escribiendo mi nombre, Isaí Quiroz. Isaí con la primera con Y y Quiroz con Z. A continuación les voy a hablar de algo que traté en mi exposición anterior, el ego. El ego usualmente está asociado con los conceptos de egolatría, egoísmo y egocentrismo, términos que no responden cabalmente a la idea de ego, pero que sí está relacionado con lo que en psicología llamamos la personalidad. El ego, estimados amigos, es una instancia psíquica donde uno se reconoce y define su identidad. Esto significa que el ego es una idea que se va implantando en nuestra mente y que va creciendo desde que nacemos, desde que vamos adaptándonos al miedo, cuando vamos aceptando las ideas de nuestros padres, cuando asimilamos las ideas de nuestros amigos, o quizás lo que nos van enseñando nuestros profesores. Es decir, cualquier idea que aceptemos como cierta sobre nosotros mismos, lo cual nos creará un patrón de conducta. En otras palabras, nosotros armamos el personaje que queremos representar en esta vida.
Algunos serán bufones, otros dramáticos. Estarán los melancólicos, los alegres, los egocéntricos, etc. Tú puedes construir un muñeco de arcilla, lo puedes moldear a tu gusto, hasta que quede lo más perfecto para ti. Y entonces tendrás una obra de arte. Pero tú no eres ese muñeco y nunca lo serás. Pero muchas veces no lo sabemos o no queremos darnos cuenta. Y actuamos no desde nuestra humanidad, sino de nuestras creencias, de lo que nosotros consideramos que es bueno o malo. Y sin querer nos hacemos daño y hacemos daño a los demás. Todos tenemos un ego. Y si siempre actuamos desde él, siempre viviremos una vida fabricada en torno a lo que nosotros creemos que es real. Es decir, interpretaremos el personaje que nosotros hemos creado y será un poco difícil de cambiar. Y si lo hace, solo cambiará la máscara. Hasta que usted pueda experimentar que no es su ego, que pueda experimentar que hay otra cosa más importante que el pensamiento, hasta que usted pueda experimentar su esencia. ¿Y para qué quiero experimentar mi esencia? Pues cuando usted esté libre del acoso del pensamiento, usted verá las cosas de diferente manera. Usted estará más presente en cada situación de su vida. Y estando más presente sin la influencia de su ego, usted podrá hallar a la pareja ideal. Pero al haber elevado su conciencia, tampoco le preocupará si sigue a su lado o se va. Si usted la ama de verdad, solo le importará darle lo mejor de usted, verla feliz. Será un amor sublime y lo disfrutará hasta el fin de sus días. Para finalizar, les contaré un cuento del libro El Camino del Encuentro de Jorge Bucay. Esta historia nos lleva a la época del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Tiempo de hechicería y castillos, de puentes levadizos, tiempo de intrigas y batallas heroicas, tiempo de dragones mágicos que arrojaban fuego por la boca y de paladines de honor y valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan solo 2 semanas su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba. Una mañana, mientras los sirvientes airaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos les dijo a otro con tristeza: morirá. En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y el compañero de las grandes lides de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al sirviente de las ropas y le gritó: jamás vuelvas a repetir esa palabra, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste? El sirviente, temblando, se animó a contestar: lo que pasa, Sir, es que Arturo no está enfermo, está embrujado. Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. ¿Por qué dices eso, maldición?, preguntó Galahad. Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido. Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte. Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere. Debe haber en el reino un hechicero poderoso, dijo Galahad. Pero si no está en el reino, lo iré a buscar del otro lado del mar y lo traeré. Que yo sepa, hay solamente 2 personas tan poderosas como para curar a Arturo, Sir Galahad. Uno es Merlín,
que aún en el caso de que se enterara, tardaría 2 semanas en venir, y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. Y la otra, el viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. La otra es la bruja de la montaña, pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual lo dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años. La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con solo mirarlo a los ojos. Se decía que con solo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces, había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera para salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído en pleno día. Galahad desmontó y caminó hacia el agujero de la piedra. Verdaderamente el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa, pero el caballero resistió y siguió avanzando por el piso encharcado. A 15 minutos de marcha, el túnel se abría en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta, generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla humeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se la había descrito su abuela en aquellas historias de terror, y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Ahí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas, terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó: «Vete, antes que te convierta en un sapo o en algo peor». «Es que he venido a buscarte», dijo Galahad. «Necesito ayuda para mi amigo que está muy enfermo». «Jejejeje», rió la bruja. «El rey está embrujado, y a pesar de que no he sido yo quien lo ha hecho, nada hay que puedes hacer para evitar su muerte». «Pero tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo», argumentó Galahad. «¿Por qué haría yo tal cosa?», preguntó la bruja, recordando con resentimiento el desprecio del rey. «Por lo que me pida», dijo Galahad. «Me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas». La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. Aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual, sumado a su porte, lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de reojo y anunció: «El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas», dijo Galahad. «Quiero que te cases conmigo».
Galahad se estremeció. No concebía pasar el resto de sus días conviviendo con una bruja. Y sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo había salvado la suya durante una batalla? Le debía no una, sino 100 vidas. Además, el reino necesitaba de Arturo. Así sea, dijo el caballero. Si curas a Arturo, te desposaré, te doy mi palabra. Pero por favor apúrate, temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo. En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior, seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y con el cuidado con el que se trata a una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo real. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente y éste con reticencia lo hizo, franqueado por la gente de aquella fortaleza que murmuraba sin poder creer lo que veía o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer. Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió y lo miró casi con sarcasmo. Si es que vas a ser mi esposa, le dijo, es bueno que seas tratada como tal. Apoyada en el brazo de él, la bruja entró a la recámara real. El rey había empeorado. Desde la partida de Galahad ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y Galahad consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle a beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. No, dijo, yo soy el médico y no confío en brujerías, fuera de... Y seguramente habría continuado diciendo de este castillo, pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado, con la espada cerca del cuello del médico y la mirada furiosa. No toques a esta mujer, dijo Galahad. Y el que se va eres tú ahora, gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. ¿Y ahora?, preguntó Galahad. Ahora hay que esperar, dijo la bruja. Ya en la noche, Galahad se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. A la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, el rey despertó. «¡Comida!», gritó. «¡Quiero comer! Tengo mucha hambre». «Buenos días, majestad», saludó Galahad con una sonrisa, mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. «Mi querido amigo», dijo el rey, «siento tanta hambre como si no hubiese comido en semanas». «No comiste en semanas», le confirmó Galahad. En eso, a los pies de su cama, apareció la imagen de la bruja, mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar que en efecto la bruja estaba allí, en su propio cuarto. Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. «Fuera de aquí», ordenó el rey. «Perdón, majestad», dijo Galahad. «Debes saber que si la echas, me estás echando también a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos, pero si se va ella, me voy yo». «¿Te has vuelto loco?», preguntó Arturo. «¿A dónde irías tú
con este monstruo infame. Cuidado, Alteza, estás hablando de mi futura esposa. ¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes casaderas de las mejores familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del mundo, y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas ahora a casarte con ella? La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo: es el precio que ha pagado para que yo te cure. No, gritó el rey, me opongo, no permitiré esta locura, prefiero morir. Está hecho, majestad, dijo Galahad. Te prohíbo que te cases con ella, ordenó Arturo. Majestad, contestó Galahad, existe solo una cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya, y es mi palabra. Yo hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana, habría 2 eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su juramento. Nunca podré pagar tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que siempre supe. El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? A la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio, el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los territorios del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba inusualmente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corrillos del pueblo hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locuras y de posesión. Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de ahí por el camino alto hacia el monte. Al llegar, bajó presuroso y tomando a su esposa amorosamente por la cintura, la ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y le invitó a pasar a su nueva casa. Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces Sir Galahad tomó aire y entró. El fuego del hogar estaba encendido y frente a él una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta. Era la silueta de una mujer vestida en gasas blancas semitransparentes que dejaban adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó. La mujer giró y Galahad sintió su corazón casi salirse del pecho. Era la más hermosa mujer que había visto jamás, de ojos bellos, largos cabellos y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se habría enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. ¿Dónde está mi esposa?, repitió, ahora un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo: tu esposa, querido Galahad, soy yo. No me engañas, yo sé con quién me casé, dijo Galahad, y no se parece a ti en lo más mínimo. Has sido tan amable conmigo, querido Galahad, has sido cuidadoso y gentil conmigo, aun cuando sentías que aborrecías mi aspecto, me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca. Por eso te creo merecedor de esta sorpresa. La mitad del tiempo que estemos juntos tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste. La mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Sir Galahad. Y como eres mi esposo, mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión. ¿Qué prefieres, esposo mío? ¿Quieres que sea
esta de día y la otra de noche, o la otra de día y esta de noche. Dentro del caballero, el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había resignado a su destino por amor a su amigo Arturo, y allí estaba ahora pudiendo elegir su futura vida. Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para pasearse ufanamente por el pueblo, siendo la envidia de todos, y padecer en silencio y soledad la angustia de sus noches con la bruja, o más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que lo vieran del brazo de la bruja, y consolarse sabiendo que cuando anocheciera tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se había enamorado. Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó hasta que levantó la cabeza y habló. Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa, te pido que seas la que tú quieras ser en cada momento de cada día de nuestras vidas juntos. Cuenta la leyenda que cuando ella escuchó esto y se dio cuenta de que podía elegir por sí misma quien ella quisiera ser, decidió ser todo el tiempo la más hermosa de las mujeres. Cuentan que desde entonces, cada vez que nos encontramos con alguien que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos, abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra, para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros, hermosos seres que al principio aparecen para ofrecer a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestras vidas y habitándonos permanentemente. Este es el aprendizaje cosechado a lo largo del camino del encuentro. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es, mucho más de que esa autenticidad sea o no de mi conveniencia, mucho más allá de que siendo quien eres, me elijas o no a mí para continuar juntos el camino. Tupananchis Kama, amigos, hasta que nos volvamos a ver. Gracias.